Dicen los expertos que Fitur es un termómetro con el que medir la situación actual del sector turístico. Y aquí las sensaciones para Aragón son buenas. El número de turistas ha crecido un 9% en el último año, lo que se traduce en 2,7 millones de personas. Y cada vez son más los extranjeros que nos visitan y descubren la diversidad del turismo aragonés. El dato muy positivo, para resumir, es el crecimiento de la demanda extranjera muy por encima de lo que está creciendo el turismo extranjero a escala nacional. Y esto lo hemos observado en el turismo rural, pero también en hoteles y en apartamentos turísticos. Conocen las potencialidades que ofrece Aragón, desde su pasado y su patrimonio cultural hasta la naturaleza y las posibilidades que esta brinda a muchos esquiadores. Sí, evidentemente, el pabellón de Aragón en general en Fitur ofrece gastronomía, ofrece oferta cultural, ofrece turismo de aventura y muchas cosas de estas también se desarrollan en las propias estaciones y en el entorno de ellas. En este rincón se puede retroceder a la época de los dinosaurios. Sí, que se ha convertido en el motor turístico ahora mismo más importante de la provincia. Las cifras lo dicen claramente, en estos 9 años y medio más de 1.591.000 personas han recorrido los centros de territorio de Dinópolis. Yo creo que las cifras hablan por sí mismas y demuestran que Dinópolis ha conseguido ser un revulsivo turístico muy importante para la provincia. Y también se puede experimentar las sensaciones de los pilotos en el trazado alcañizano de Motorland. Alcañiz está sufriendo ahora mismo un periodo de grandes oportunidades con Motorland y con muchas otras cosas que se están revitalizando en nuestra zona. Desde luego, con Motorland Alcañiz está siendo conocido internacionalmente y además pues está viviendo con ilusión desde toda la ciudadanía. Y aquí, acompañado de representantes políticos, el consejero Aliaga ha querido mandar un mensaje de confianza al sector. Que esta tierra, que esta comunidad autónoma, que este proyecto de Aragón es más de turismo, tiene más proyección internacional y más proyección nacional que tenía hace unos pocos años. Tenemos, a mi juicio, las bases sólidas de afrontar el futuro con cierto nivel de competitividad, pero tenemos que ser claros y serios, prestando un servicio, como he dicho antes, de calidad. Pero Aragón es más y para conocerlo hay que acercarse hasta él.